Bienvenidos y bienvenidas a Sendas, un podcast por y para la transición ecológica. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Pablo Rodríguez Ros y hoy tenemos con nosotros en Sendas, en este último episodio de la temporada, a Joan Groizard y a Ferran Rosa. Joan es director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, el IDAE, de España. Es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Secretaría de Estado de Energía, que básicamente actúa como una herramienta del Gobierno de la Nación para contribuir a la consecución de los objetivos que tiene adquiridos España en materia de mejora de la eficiencia energética, energías renovables y otras tecnologías bajas en carbono. Por otro lado, Ferran es el gerente del Institut Balear de la Energía, el IBE, que es una entidad pública empresarial del Gobierno de las Islas Baleares y está adscrita en este caso a la Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática. El Instituto tiene como finalidades básicas el fomento y la ejecución de actuaciones en materia de eficiencia, gestión de ahorros energéticos, como también de energías renovables, la comercialización de energía de acuerdo con la normativa aplicable, la elaboración de estudios y análisis en materia de cambio climático y transición energética, y también la intervención para fomentar la iniciativa energética pública en todos los ámbitos institucionales. Hola Joan, hola Ferran, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? No se me ha olvidado nada. No. Completa, descripción completa. Bueno, este episodio es un poco especial porque es el último de la temporada y aparte, no sé si a vosotros, que creo que sí que os lo comenté, yo cuando empecé Sendas decía, yo quiero hacer un podcast para hablar de transición ecológica, pero sin tocar mucho la energía. Bueno, he aguantado 25 episodios sin que haya un episodio específicamente dedicado a la energía, aunque la energía es inevitable que haya ido saliendo a lo largo de muchos de ellos. Así que bueno, por fin a Sendas llega la energía y qué mejor que, bueno, nada mejor que llegue de vuestra mano. Así que para empezar os quería preguntar, bueno, ya he explicado un poco qué son vuestras instituciones, a qué se dedican, pero si queréis especificar un poco para que la gente entienda un poco mejor en la práctica qué supone la existencia de estas instituciones y su relevancia, os quería preguntar qué acciones o medidas se llevan a cabo, tanto desde el IDAE como desde el IBE, para fomentar el desarrollo o el despliegue de energías renovables. Y no sé, quien quiera de vosotros que empiece. Pues va, me lanzo. Pues desde el IDAE, efectivamente, como decías, Pablo, somos parte del Ministerio para la Transición Ecológica, somos un poco un poco de bromas, el brazo armado, ¿no? del Ministerio. Somos el Ministerio obviamente define las grandes políticas, pero nosotros al final ejecutamos una parte importante de ellas. ¿Cómo? Bueno, pues hablando de renovables, por ejemplo, ahora mismo estamos gestionando todos los fondos europeos, esos famosos fondos Next Generation, esos fondos del plan de recuperación que tienen una parte muy importante vinculada a renovables y además, bueno, pues ligados a autoconsumo, comunidades energéticas, seguro que ahora comentaremos un poco, pero bueno, líneas de ayudas nunca vistas hasta ahora gracias a estos fondos europeos. También hacemos mucho trabajo de seguimiento con los distintos sectores. Por ejemplo, trabajamos muy de la mano de las empresas para avanzar en formación de profesionales. Sabéis que las renovables son una oportunidad de generar empleo, pero si la gente no está capacitada para acceder a esos empleos, pues es complicado. O de acompañar a los promotores para que sean responsables. Las renovables tienen impacto en el territorio y lo que buscamos es identificar las mejores prácticas, proyectos que estén bien diseñados y bien adaptados al territorio. Y luego también, además de todo esto, como somos empresa pública, también nos dedicamos a invertir. Entonces, invertimos también pues, en startups, en proyectos, en iniciativas que ayudan a acelerar la transición energética. Y a modo de ejemplo, una inversión reciente que hemos hecho es en una startup que lo que se dedica es a hacer crowdfunding de renovables, es decir, permite a pequeños, pues a personas, a familias, a pequeñas empresas, a contribuir con una parte de sus ahorros a proyectos renovables. Bueno, y es una de las formas que entendemos que es interesante hacer ese impulso a las renovables. Pues en el caso de Baleares, a ver, la verdad es que nos queda mucho camino para llegar a todo lo que está haciendo IDAE, pero bueno, el IBE nace a raíz de la Ley de Cambio Climático de 2019 y un poco de la constancia o la constatación más bien de que Baleares estábamos a la cola en penetración de energías renovables y que hacía falta un apoyo público, un impulso público para la penetración de energías renovables, un mayor desarrollo, un aterrizaje de esos proyectos en espacios donde es complicado, bien porque tiene un mayor coste, porque tiene una menor rendibilidad o porque es mucho más complejo, como puede ser en entornos urbanos, que obliga a poner de acuerdo mucho más
actores, y en ese sentido nace el IBE para garantizar que cumplimos esos hitos y esos objetivos que nos marcan los acuerdos de París, las directivas y nuestra propia ley de cambio climático. Y lo hacemos sobre todo ejecutando proyectos de energías renovables, o sea, por tanto, hacemos un incremento de energías renovables por los propios proyectos que ejecutamos, las obras que llevamos a cabo. Tenemos una cartera de proyectos sobre todo en espacios urbanos, aparcamientos, cubiertas, balsas de riego también. Y luego también por el hecho de que el hecho de desarrollar estos proyectos tiene un ejemplo, tiene un efecto ejemplarizante respecto a terceros. Muchas empresas están siguiendo nuestro ejemplo porque estamos creando modelos de negocio que puedan ser replicables, obviamente a distinta escala, y ahí yo creo que es un poco el rol que queremos jugar. Aquí, disclaimer, Ferran dice que ¿no? que les queda mucho recorrido para hacer cosas que hace el IDAE. Bueno, el IDAE nació en el 86, antes que yo, no mucho, pero un poquito antes que yo, y sin embargo el IBE ya está haciendo cosas con el poco tiempo que lleva que el IDAE no ha hecho nunca todavía ni ha hecho nadie en España, ¿no? O sea, de hecho, a pesar de la poca trayectoria por tiempo que lleva el IBE, la verdad que está siendo puntero en muchas cosas que estamos intentando copiar muchos, tanto a nivel estatal como en otros territorios. Y bueno, yendo un poco más allá, cuando se habla de transición energética, siempre hay un aspecto que es esencial recordar, es que, bueno, todos queremos, y bueno, todos, supongo que a no ser que seas un psicópata, supongo que todos queremos que la transición energética sea justa, ¿vale? Y que dentro de esa justicia, pues que también beneficie a la gente que más lo necesita o al pequeño consumidor en general. Entonces os quería preguntar un poco, que contéis cómo precisamente las renovables pues, pueden hacer que esta transición energética sea más justa y qué ejemplos así a grandes rasgos o a nivel específico que queráis comentar pues responderían a esta cuestión. Y ha salido con la crisis, ¿no? de inflación y bueno, en cada crisis yo creo que sale este debate y antes era un debate, ¿no? de medio ambiente versus economía y ahora es un debate de pues transición energética versus pobreza. Y lo que vemos es que realmente no hay ese dilema, sino que es todo lo contrario, ¿no? Cuanto más avances en transición energética, probablemente, o sea, muy malo tienes que hacer para que no puedas abordar también retos sociales. Si miras los deciles de población por renta, si miras las familias más vulnerables, una parte más importante de su cesta de compra, digamos, de sus gastos fijos, son los consumos energéticos precisamente. Es decir, si conseguimos avanzar hacia un modelo renovable, hacia unos edificios mejor aislados, hacia un mejor uso de la energía, a quien más beneficia proporcionalmente son a las clases más trabajadoras o a las familias de menos ingresos. Aparte de eso, hay que hacer las cosas bien, ¿no? Aparte de eso, hay que impulsar medidas específicas dirigidas a proteger a quien más lo necesite. Con la cuestión de las renovables, por ejemplo, y hablando de transición justa, a nivel del Gobierno de España, el plan energético, digamos, de esta legislatura nació con la estrategia de transición justa desde el principio, y ahí pues un ejemplo concreto, ¿no? España es el país que más rápidamente ha cerrado las centrales de carbón está cerrando las centrales de carbón y las minas de carbón, lo cual generaba una preocupación de, oye, ¿qué significa esto a nivel de empleo, a nivel de oportunidades en esos territorios? Y sin embargo, lo que estamos viendo es que estamos siendo capaces de generar alternativas basadas en las renovables precisamente de empleo que ya no depende de qué va a pasar el año siguiente con las subvenciones al carbón, como pasaba hasta ahora, sino que son empleos sostenibles en el tiempo, ¿no? O sea que yo creo que tanto la parte de ingresos, ¿no? de familias más humildes o con menos ingresos, como toda la cuestión laboral de qué supone la transición energética para la generación de empleo, si se hacen las cosas bien, podemos tener una sociedad más equitativa, más igualitaria, con mejores oportunidades y que sean más sostenidas en el tiempo. Yo creo que cuando hablamos de transición justa o cuando hablamos de transición en general lo tendemos a ver desde un punto de vista dinámico de aquello que estaba y hacia dónde vamos, y no tanto un poco el concepto de justicia de lo que es justo y lo que no lo es. Y yo creo que si miramos el concepto dinámico, pues nos tendremos que fijar sí o sí en este componente, como comentaba Joan, de estas cuencas de carbón o estas grandes centrales térmicas que se van apagando y que tenemos que ser capaces de dar respuesta a estos trabajadores para que nadie se quede
atrás, y yo creo que, por ejemplo, nosotros en Baleares sí que hemos sido capaces de hacerlo, pero bueno, no es parte de nuestro trabajo como IBE. Pero yo me quiero centrar sobre todo en la componente de esta más estática de lo que es la justicia, por un lado, la justicia respecto de quién se beneficia de la transición energética, de dónde se van esos beneficios, y luego la justicia respecto al territorio, de quién recibe esos impactos y contrapartida obtiene esos impactos. Y aquí nosotros yo creo que podemos dar luz a estos dos elementos. Respecto al territorio, en Baleares hemos incorporado un elemento muy claro, y es que todos los grandes proyectos de renovables, todos los proyectos de más de 5 megavatios, están obligados a que al menos el 20% del accionariado se abra a vecinos del municipio o del entorno del proyecto, de modo que al menos el 20% de los beneficios y de las ganancias, digamos, de esa transición energética se quede en ese territorio. Es verdad que las placas no tienen un impacto medioambiental del mismo modo que lo tiene una central térmica, pero aún así tiene un impacto territorial y ocupa un territorio y ocupa un espacio, y yo creo que es de justicia que aquellos que sufren ese impacto obtengan unos beneficios, unas contrapartidas, como pueda ser la posibilidad de obtener unos beneficios respecto de estos proyectos. El segundo de los elementos es si podemos ver, gracias a los proyectos de energías renovables, abaratada nuestra factura eléctrica, ya no solo en el nivel macro, porque la factura de todos los españoles baja, sino también en nuestra factura concreta. Y aquí yo creo que nosotros, por ejemplo, como IBE, estamos buscando crear un modelo en el que desde lo público desarrollamos proyectos, involucramos a pequeñas y medianas empresas y particulares de un radio antes de 500 metros, ahora por suerte ya 1 kilómetro, y esperemos que pronto de 2 kilómetros, para que consuman esa energía. Y nosotros como administración pública, como entidad pública empresarial que no tenemos ánimo de lucro, nos podemos permitir el lujo, entre comillas, de crear un modelo de negocio en el que 2/3 del retorno se vaya a un ahorro de las familias, de esos hogares, en concepto de reducción de su coste energético, y 1/3 restante se pueda destinar a recuperar la inversión y a pagar el mantenimiento. Con este equilibrio nosotros no perdemos dinero. Y si nosotros no perdemos dinero, estamos creando un modelo de negocio en el que se pueden crear inversiones a largo plazo y abaratar la factura de aquellos que más lo necesitan. Por tanto, yo creo que este concepto de transición justa tenemos que también verlo en cómo afecta o quién se queda los beneficios. Y por tanto, yo creo que este reparto de los beneficios, nosotros, por ejemplo, estamos, obviamente, pues una empresa privada no va a hacer 2/3 y 1/3, pero bueno, sí que hay margen para encontrar mayores equilibrios también en el sector privado. Luego, yo creo que también hay dos elementos más, ¿no? Y me gusta la idea que trasladaba Ferran de la justicia, no solo comparado con lo que tenían justo antes, ¿no? sino en un sentido más amplio. Yo añadiría dos cosas más. Uno, estamos viendo que los elevados costes de la energía están incrementando beneficios empresariales del ámbito energético y de otros ámbitos también. De hecho, la inflación, lo acaba de decir el Banco de España, lo están diciendo analistas internacionales, una parte importante de esa inflación es por incremento de beneficios empresariales y una mínima parte o casi nula es debido a incremento de salarios, ¿no? O sea que un reparto, y se habla de pacto de rentas o se habla de repartos equitativos del esfuerzo, yo creo que eso es trasladable en el ámbito energético, y algunas de las reformas que se están tratando de hacer a nivel energético buscan eso, ¿no? Buscan repartir ese excedente, ese beneficio sobrevenido, esos impactos. Y luego creo que también cuando hablamos de justicia, y un poco en esa visión más amplia, si pensamos en justicia más allá de nuestras fronteras, insulares, nacionales, las que sean, o generacionales también, ojo, la transición energética en sí misma tiene unos impactos de justicia en sentido amplio muy importantes. Si nosotros no vemos un parque eólico, un parque fotovoltaico desde casa, porque tenemos una central de carbón o nuclear que no se ve tanto, pero está, es que en otra parte del mundo están minando uranio y están minando carbón o están extrayendo petróleo, y por tanto estoy generando un impacto que yo no veo, pero se lo está comiendo otra persona, probablemente en otro país con menos posibilidades. O, desde luego, si no avanzo ahora en renovables, estoy hurtando de posibilidades, seguramente estoy cargando un clima muchísimo más alterado a las siguientes generaciones, ¿no? O sea que yo creo que la transición energética está ligada de forma muy inherente, yo creo que al concepto de justicia, y obviamente hay que asegurarnos de que así sea y sea lo máximo posible, ¿no? Pero yo creo que hay muchos elementos que acompañan esta relación entre un concepto y el otro.
Y bueno, habéis explicado un poco así en líneas generales en qué tipo de medidas, programas, acciones, qué tipo de maneras en general hay de hacer que la transición ecológica energética se ajusta, y también el propio concepto de qué significa de que se ajusta, ¿vale? Y me gustaría preguntaros algún ejemplo del que os sintáis especialmente orgullosos, o sea, o más que orgullosos, o incluso que os haya hecho ilusión de vuestra experiencia, ambos en vuestros puestos, bueno, algún proyecto que digáis: oye, mira, pues me siento orgulloso porque creo que este proyecto ha salido muy bien, no nos lo esperábamos, creo que este es el camino que deberíamos de seguir con esta cuestión. Así que, bueno, ¿quién se anima de vosotros dos primero? Ferran, va. Bueno, nosotros, como digo, tenemos una experiencia relativamente corta, pero yo más que un proyecto, hablaré de dos proyectos que son igual los dos grandes ejes de trabajo que tenemos. Por un lado son el tema de los autoconsumos compartidos. Muy brevemente, desarrollamos energías renovables sobre entornos, en entornos urbanos, sobre edificios públicos, colegios, aparcamientos, gradas de campo de fútbol, la nave del almacén municipal, etcétera. Y la producción de esas placas solares, básicamente casi todos son placas solares, se va a abaratar la factura de viviendas y tienen prioridad viviendas vulnerables. Esto que parece muy sencillo, es verdad que no, es tan, no es tan fácil. Estamos viviendo momentos de mucho cambio normativo, mucha dificultad de conceptualizar nuevos modelos de negocio, pero está funcionando y nos está permitiendo crear una red de generación de energía renovable a nivel distribuido que llegue a los hogares de forma directa y que desde un edificio público no solo podamos abaratar la factura del propio edificio que nos acoge, sino también de los vecinos y sobre todo aquellos que tienen mayor vulnerabilidad. Yo creo que eso es importante y ver que no solo desde la administración se fomentan las placas solares a través de subvenciones de aquellos que sí que se las pueden pagar, sino que también estamos complementando a aquellos que o bien están de alquiler, o bien no tienen cubierta suficiente, o bien están en una comunidad de propietarios en la que no se ponen de acuerdo, o bien simplemente no tienen la capacidad financiera para hacer frente a esa inversión. Y yo creo que es importante es que desde la administración pública juguemos este rol de que hagamos llegar la transición energética a todos. Y luego el segundo de los proyectos es un poco el fomento del autoconsumo en la propia administración autonómica. Estamos haciendo un trabajo de generalización del autoconsumo en el que nosotros como empresa pública le proveemos servicios a la administración autonómica y en el que le facturamos a precio de coste la energía que estén produciendo las placas en sus instalaciones o en el radio de 1 kilómetro que marca la normativa. Esto que parece una cuestión muy sencilla, muy banal, que se podría hacer a través de una empresa, lo que nos permite es, en primer lugar, garantizar que hay activos energéticos que son públicos y que por tanto se destina exclusivamente a reducir los costes energéticos de la administración y por tanto a mejorar los servicios públicos. Y luego que estamos creando un fondo a 25 años vista para seguir invirtiendo en transición energética. El gobierno balear nos gastábamos tradicionalmente 40 millones de euros en luz que se iban año tras año al garete porque simplemente estábamos pagando por un servicio que obviamente nos permitía seguir operando, pero no era productivo en sí mismo. Y la vocación es ser capaces de que esos 40 millones, que hoy en día ya digo son muchos más por el encarecimiento de los costes energéticos, ser capaces de que una parte de esos se vaya a constituir un fondo a medio y largo plazo. Esto es fundamental que tengamos estas herramientas porque ahora, como decía Joan, hay muchos fondos Next Generation y hay que ser lo suficientemente inteligentes de aprovecharlos de manera que el día de mañana, cuando no vaya a haber fondos, sigamos teniendo esos retornos. Yo, en mi caso, desde el IDAE, pues, y además me lo ha dejado en bandeja Ferran, pues justamente el uso de esos fondos europeos, ¿no? Es decir, tenemos una oportunidad que no habíamos tenido nunca, una dotación presupuestaria a gestionar, que es como la suma del dinero que gestionaba IDAE en 10 años seguidos, pues nos toca gestionarlo en 1 o 2 años, lo cual es un reto enorme. Si os acordáis, al principio con el tema de los fondos europeos había mucho debate y mucha crítica también por parte de la sociedad civil de que esto era
bueno, pues esto es para el IBEX, ¿no? Esto es para 4 grandes empresas y ya está, y esto es un sistema pues de privatización de ganancias y ya está. Y sin embargo, realmente desde el ámbito energético lo que tratamos de hacer diseñando el uso de estos fondos es que fuera todo lo contrario, ¿no? Que estos fondos sirvieran para cambiar el modelo, y la gran mayoría de estos fondos se están destinando a actuaciones de autoconsumo, de comunidades energéticas, hasta tal punto, buscando esa sostenibilidad más allá, es decir, para cuando no haya fondos, me explico. En el caso del autoconsumo, que hemos dedicado ya más de 1.300 millones de euros a actuaciones de autoconsumo, ha permitido dar un salto tal que el autoconsumo ya está rompiendo esa barrera de el friki, ¿no? el early adopter, el mentalizado ambiental, que era el que a lo mejor podía apostar por el autoconsumo hace unos años, romper esa barrera hacia el mainstream, hacia la generalización, ¿no? Que sea una cosa pues habitual, que cualquier persona, independientemente de sus ideales o su inclinación política, por una cuestión de sentido común, pueda apostar por ello, ¿no? Haber roto esa barrera. Y por otra parte, destinando una partida específica de 100 millones de euros, en este caso a nivel estatal, para el impulso de comunidades energéticas. Es decir, iniciativas que no son solo la generación renovable, que no son solo la gestión renovable de forma colectiva, sino que son también toda la gestión, toda la gobernanza, toda la participación social que hay detrás, ¿no? De momento hemos conseguido apoyar más de 70 proyectos en todo el país de comunidades energéticas que implican directamente a más de 3.000 personas, es decir, que hay 3.000 personas que están implicadas en un proyecto energético de un tipo u otro gracias a estos fondos. Y para mí lo bonito de esto es, bueno, pues no solo haberlo apoyado, sino empezar a generar una dinámica que el día de mañana, cuando no haya estos fondos, esto pueda seguir tirando del carro, se pueda seguir viendo como un ejemplo positivo y nos sirva para seguir construyendo esa transición energética pues justa, que tiene en cuenta el territorio, que tiene en cuenta las personas, y que nos acerca a ese 100% de renovables al que aspiramos. Claro, hablamos de cuando no estén los fondos europeos, cuando no esté este dinero europeo, ¿no? Hablamos del futuro, al fin y al cabo, ¿no? De cómo va a ser la transición energética dentro de unos años. Y esto es lo que os quería preguntar ahora. ¿Cuál creéis vosotros que es el camino por recorrer o la senda, ¿no? Que da nombre a este podcast? Bueno, al fin y al cabo que deberíamos seguir durante los próximos años o décadas para conseguir lo marcado por el Acuerdo de París o incluso ir un poco más allá, si es que es posible, en la cuestión de la transición energética. Bueno, a mi juicio, tendemos a pecar los que trabajamos en energía y alrededores de cuando hablamos de energía, pensar exclusivamente en electricidad y por tanto hablar de energías renovables, de producción de fotovoltaica, de eólica, de hidráulica, etcétera, cuando en verdad la energía o los consumos energéticos son mucho mayores que la propia electricidad. Al menos en el caso de Baleares, la electricidad representa exclusivamente el 40% del consumo del consumo energético de las islas. Tenemos por tanto, que la inmensa mayoría no es la electricidad y ahí tenemos un largo recorrido a hacer. Yo creo que la transición energética, si realmente queremos alcanzar los objetivos de París, en el caso de Baleares se tiene que centrar bueno, no exclusivamente, pero muy mayoritariamente en el corto plazo en la movilidad. La manera en la que nos desplazamos, no solo que desde un punto de vista energético es completamente obsoleta y un sinsentido, es que además produce graves perjuicios desde un punto de vista de tiempo, de uso del espacio público, de calidad del aire, etc. Si lo pensáis fríamente, estamos acostumbrados a mover una tonelada de metal para desplazar 80 kilos de persona, y eso obviamente pues tiene unos impactos. Justo ahora hace 15 días, un mes, inauguraba el primer carril Busbao en Mallorca y parecía que se iba a acabar el mundo, y simplemente lo que se pedía es que, bueno, que a partir de 2 personas en el coche pues podían circular por el Busbao, el resto tenían que ir por el carril normal, y esto era el fin del mundo. Pues este cambio de chip, este cambio de mentalidad en la movilidad pues va a hacer mucha falta, y yo creo que para aquí los nuevos modos de movilidad, que muchas veces simplemente pasan por repensar qué movilidad necesitamos, yo creo que van a ayudar mucho. Obviamente el teletrabajo pues reduce una parte de los costes o las necesidades de movilidad, y luego obviamente pues una apuesta clara por tanto el transporte público como mecanismos no motorizados como puede ser una bicicleta o mecanismos de movilidad individual, como puede ser un patinete, pues son instrumentos muy válidos a nivel urbano. Claro,
si no replanteamos qué espacio tenemos en las ciudades, esto obviamente es completamente inviable porque supone un conflicto con viandantes y o sea, con peatones y con coches y por tanto pues va a ser difícil alcanzarlo. Pero bueno, yo creo que este va a ser el gran reto que tenemos en los próximos años. Yo pensando en cómo llegamos desde ahora hacia ese escenario, ¿no? de sostenibilidad al menos energética, o sea, yo creo que la senda no es, o el reto no es tecnológico, no es técnico realmente. Las bases técnicas las conocemos, las tenemos. Es, es de mentalidad, es de toma de decisión. Y ojo, con esto no quiero decir que la carga, ¿no?, de la transición tenga que caer sobre los hombres de cada uno, pero al final, bueno, pues uno, es un tema de accountability, digamos, de lo que les exigimos, uno, a nuestros representantes públicos. Seguimos con representantes públicos negacionistas del cambio climático y otros que les hacen el juego. Y eso, como sociedad, tenemos que ser capaces de demostrar que eso no es tolerable, que hace décadas que la ciencia climática es clarísima, y eso es el punto de partida. Pero luego también tenemos que ser coherentes, ¿no? Cuando decimos que renovables sí, pero no así, por ejemplo, porque nos preocupa un impacto paisajístico, un impacto ambiental de las renovables, ver si estamos, si realmente lo que estamos diciendo es renovables, bueno, ya veremos cómo y cuándo, ¿no? Si no somos capaces de plantear un escenario alternativo. O cuando se peatonaliza una calle o se reserva un carril para transporte público, un carril busbao, se oyen las voces apocalípticas, ¿no? Esto va a ser el fin del mundo, cuando yo creo que un total de 0, bueno, menos alguna en Madrid, pero salvo esa, 0 calles en todo el mundo que se han peatonalizado, luego nadie se plantea que vuelva a pasar el tráfico. Y sin embargo, solamente se oyen, obviamente, ¿no?, las voces apocalípticas que a cualquier servidor público, ¿no? Pues yo me considero que estoy en la administración de paso y antes estaba en otro sitio y volver a estar en otro sitio. Es una cosa que me llama mucho la atención. Solo escuchas al que dice que no, pero difícilmente, o sea, nunca nadie sale a manifestarse por decir, pues sí, pues yo quiero un aire más limpio, yo quiero respirar mejor, pues yo no quiero aguantar el humo de tu coche. Bueno, pues esperamos que el ayuntamiento o que alguien lo haga. Entonces, creamos un incentivo muy perverso para ese representante público al que hemos votado en base a un programa, porque el debate público queda absolutamente dominado por el no o por la oposición a, ¿no? Entonces, al final generamos ese incentivo perverso al inmovilismo. Y luego lo último, una transición energética, si queremos que sea democratizada, descentralizada y que empodere, eso significa asumir el poder y no que otro te pregunte, o sea, un consejo de administración de una gran empresa energética no te va a preguntar su opinión, no te va a preguntar tu opinión, pero lo que puedes hacer es tomar las decisiones. Cuando vas a, bueno, pues si tienes una empresa y optas por cómo mueves las mercancías o cómo te desplazas, o cuando efectivamente optas por, bueno, pues es que a lo mejor te das cuenta de que llegas en bici antes al trabajo y más despierto, por supuesto, pero llegas antes y tardas menos tiempo que subiéndote al coche, buscando sitio para aparcar y acabas más cabreado por los 7 semáforos y los 7 cruces que te has llevado, ¿no? O cuando optamos por climatizar y nos quejamos de que el gas está muy caro, a lo mejor te das cuenta de que quien tenga la posibilidad de hacerlo, te ahorras mucho más dinero si te pones una bomba de calor. Entonces, insisto, no se trata de cargar, ¿no?, el peso de la transición sobre los hombros individuales, pero sí que ser conscientes del poder que sí que tenemos como votantes, como ciudadanos, que tenemos la capacidad de movilizarnos y ser vocales en la política del día a día, ¿no?, en la movilización, en lo que exigimos a las empresas, a las administraciones, o las decisiones que tomamos como consumidores son clave. Entonces, yo soy muy partidario de una transición energética muy bottom-up, pero eso significa que hay que hacerla y no la van a hacer por nosotros, individualmente hablando, si no somos capaces de movilizarnos colectivamente, ¿no? Pues cada uno desde donde podamos. Entonces, insisto, ¿qué camino hay que recorrer? Pues yo creo que hay uno de construcción o de saber qué prioridades queremos y buscamos cada uno y qué podemos hacer colectivamente, insisto. No se trata de cada uno tirar del carro por una vía, porque si no, no llegaremos. Yo coincido bastante con esto que dices, Joan, la verdad. Lo único, yo creo que aquí, desde los poderes públicos, no nos corresponde hacer posible que aquello que es más positivo, más fácil más fácil, aquello que es más bueno para el planeta y para la sociedad, sea más fácil y más cómodo para todo el mundo y no, que no siempre ocurre, ¿eh? Quiero decir, ahí entiendo lo que comentas, los incentivos perversos, pero aquí nos corresponde hacerlo fácil. Y es tanto en materia de energía, como en materia de electricidad, perdón, como en materia de movilidad, con todo el resto de cosas. A menudo, si va a depender de que la gente esté convencida, va a ser muy complicado.
Bueno, yo creo que si se dan las señales adecuadas, yo creo que ¿no? Podemos llegar a hacerlo. Y es un poco la política del por defecto, ¿no? En electrónica, en digitalización, lo que se ve es que la opción que tienes por defecto, el botón que tienes más grande para pasar a la siguiente pantalla, es al que la gente suele dar, ¿no? No tanto si no hay tanto un proceso de toma de decisión de si aceptas o no las cookies, sino que probablemente el botón más grande o el que te quita el letrero delante más rápido es el que le vas a dar. Con esto lo mismo, tiene que ser más fácil y desde la administración tenemos que hacer más fácil que la opción más obvia sea la más sostenible, la más razonable, ¿no? Y ahí, efectivamente, la administración lo que tenemos que hacer es pues generar que esa toma de decisiones sea posible, sea viable y sea la de sentido común, ¿no? La que sea incuestionable. Pues yo, bueno, os he escuchado atentamente a los dos. No lo hemos contado antes, pero nosotros tres somos amigos, nos conocemos. Y aquí uno de vosotros dos, concretamente Ferran, calumnia mucho. Dice que yo a veces hablo más que la gente que viene. Entonces he estado 25 minutos callado hasta que llegue mi momento para pegar un poco la chapa. Respecto al último que habéis dicho, tengo un comentario para ambos. Me ha gustado mucho lo que ha comentado Ferran, de que se ha asociado mucho las medidas, por ejemplo, de ahorro energético, de eficiencia energética. Hablo de cara a la sociedad. Yo creo que se ha explicado mucho a través de diversas campañas, como que, por ejemplo, apagar la luz es una medida que ahorra un montón de emisiones de CO2, ¿no? De hecho, hay campañas que literalmente hay una que es la hora del planeta, que básicamente, se apagan las luces y tal. Está muy bien, porque la eficiencia, el ahorro, son cosas importantísimas, pero en cuanto a emisiones de CO2, no ponemos el foco muchas veces, o a nivel de campaña, me refiero, a nivel de concienciación social, y esto no digo que sea responsabilidad totalmente de los poderes públicos, pero no se ha puesto el foco muchas veces en los grandes emisores, ¿no? Y me recuerda muchísimo, muchísimo a, yo que vengo más del lado del medio ambiente, al agua. Por ejemplo, yo que soy del sureste, ahí hay muchas campañas de, el agua, cierra el grifo, no te Cada bañes, gota etcétera, cuenta, etcétera. ¿no? ¿Qué? Cada gota cuenta. Cada gota cuenta, que está muy bien porque hay poco agua y cada vez y posiblemente en muchos sitios cada vez habrá menos y obviamente ahorrar agua está bien y tal. Pues claro, yo por ejemplo, cuando estoy ahí en el campo de Cartagena y me entero de que más del 80% del agua que proviene del trasvase Tajo Segura se dedica a la agricultura intensiva de regadío, claro, pues es un poco lo que comentabas tú, Ferran. Bueno, pues podemos poner muchas renovables, pero al fin y al cabo, por ejemplo, para el caso de Mallorca, la mayoría de la energía no se está yendo en la electricidad. Y en el caso del agua en el sureste, la mayoría del agua no se está yendo en que yo me duche. Se está yendo en un uso del territorio que a lo mejor es bastante discutible, ¿no? Y yo creo que esto ha actuado en cierto modo de argumento exculpatorio para determinados sectores, que sea emitiendo CO2 o sea consumiendo mucho agua, pues han pasado unas décadas bastante tranquilos porque en cierto modo yo creo que no se les ha señalado tan directamente. Como digo, no me parece algo que tenga que ser responsabilidad al 100% de los poderes públicos. Y luego, respecto a lo que comentaba Joan, y yendo más un poco a la parte de política, un aspecto muy interesante es, ¿no?, lo del que comentabas, y aquí ha salido muchísimo, obviamente, es lo de los partidos negacionistas, los que le hacen el juego al negacionismo. Claro, yo siempre digo una cosa, y con la transición energética es lo mismo. Pues podemos hacerlo, podemos seguir el método bottom-up que tú comentabas, ¿no? Que los ciudadanos empiecen a concienciar, empiecen a tomar medidas, que también el cambio empiece por ellos. Pero es que yo creo que el mecanismo bottom-up mínimo que se le puede exigir a la gente es que no vote a negacionistas. O sea, eso es lo mínimo. Lo mínimo es que no votes a esa gente. Luego ya, ponte placas solares si quieres, pero no sé hasta qué punto, no sé qué cosa cuenta más, ¿eh? Y lo digo ya sinceramente, llegados a este punto, que en 2022 todavía haya gente. Y sobre todo el problema es que, como decías también, Joan, que esta gente al final sean pocos y sean muy ruidosos. Y en cambio hay una gran mayoría silenciosa que le parecen bien un montón de cosas que les está beneficiando y que no hacen manifestaciones. Que a ver, si lo piensas un poco en frío, también es lógico no hacen manifestaciones para decir que está a gusto, las manifestaciones son para quejarse. Entonces, pero sí que es verdad que a veces, ya no en manifestaciones, sino en determinados foros, a veces se vende siempre como una visión, o la visión más ruidosa, porque es la visión más que visceralmente más se está tomando en serio ese asunto. Y os quería preguntar una cosa, ya que ha sacado Joan el tema más político, ahora tenemos un año que viene, que es un año electoral, que van a pasar muchas cosas o no, pero bueno, seguro que está entretenido. Y yo quería que, bueno, así a vuela pluma y mojando lo que queráis, no pasa nada,
pero que digáis un poco qué creéis vosotros que desde el punto de vista del debate político, en la cuestión de la transición energética, va a ser aquello que... Primero que me digáis qué creéis que es lo que se va a debatir desde el punto de vista de la transición energética y luego qué creéis vosotros que sería lo que se debe debatir, porque seguramente no sea lo mismo. ¿Qué se va a debatir? Va a ser el precio de la luz, sin duda. Y por desgracia se va a hacer pues con todo tipo bueno, ¿no? Pues de bulos como mínimo, ¿no? O sea, el sesgo y la corrupción del debate público y de los datos, bueno, pues a lo que hemos estado acostumbrados por desgracia. Obviamente, si me pones, ¿no? Me pongo a escribir la lista de los Reyes Magos, ¿de qué se debería hablar? Pues desde un punto de vista muy, muy teórico, independientemente de la prioridad política, ¿no? Si uno busca priorizar la protección ambiental, uno busca priorizar la generación de empleo, uno busca priorizar la seguridad nacional y es el más soberanista, el más nacionalista, el más patriota de todos y lo que busca es que su país, defina como defina cada uno país, sea lo menos vulnerable al exterior, o busca generar los máximos beneficios empresariales porque considera que ese es el mejor modelo de sociedad, es que en absolutamente todos esos modelos de prioridad, en todos ellos la transición energética y las renovables pintan mucho, porque reducen emisiones, generan empleo, generan actividad económica, reducen dependencia exterior. Entonces, realmente debería ser una especie de, con esa lista de los Reyes Magos, una especie de carrera al alza, a ver quién es el que es capaz de tener un plan que, siendo ambicioso, sea lo más realista posible. Por desgracia, nos vamos a ir a otras partes, vamos a estar confundiendo medidas a corto plazo con largo plazo, y se va a estar desde determinados ámbitos tratando de utilizar la transición energética como chivo expiatorio y como batalla cultural, por desgracia, entre generaciones, entre identidades personales incluso. Y bueno, pues el trumpismo pues está funcionando muy bien, por desgracia, en Europa y en algunos círculos en España. Pero a ver, será un año movido, desde luego, interesante. Pues yo, la verdad, coincido bastante con el análisis que haces de lo que seguramente va a suceder. Yo que estoy convencido que el precio va a ser el precio de la electricidad va a ser el elemento más destacado y por desgracia no va a ser ni los efectos del cambio climático a pesar del verano que hemos tenido y los incendios que hemos tenido, ni la sequía que sufrimos. Eh, yo, la verdad, a nivel, si tuviera que ser muy optimista, yo me gustaría sobre todo pedir valentía, valentía cuando se declara una emergencia climática por parte de un gobierno X o un ayuntamiento tal o lo que sea, y luego ser consecuente. Eh, y yo creo que debemos hacer un poco de autocrítica a veces en los que ocupamos cargos públicos, porque igual hemos comprado muy fácilmente o hemos creído que se había comprado muy fácilmente el relato de la emergencia climática y que la crisis climática implicaba una acción directa y continuada y además de forma valiente y coherente en todas las políticas públicas. Y por desgracia, bueno, pues ha servido para vender titulares, pero no siempre se ha trasladado a una acción generalizada. Y ahí yo creo que es lo que debemos exigir a nuestros gobernantes y a los que vayan a venir después, que no vale declarar la emergencia climática y seguir como si nada, como si no tuviéramos sequía permanente. En el caso de Baleares, por ejemplo, es un caso bastante acuciante y que por tanto pues esto tiene unas implicaciones a nivel del bienestar de los ciudadanos, de las posibilidades de producción de alimentos, etcétera. Y yo creo que esto es lo que deberíamos exigir a los políticos, más allá del precio. Yo creo que por suerte, por desgracia, el precio la cara visible, pero la crisis energética tiene muchas otras implicaciones y la crisis climática es la otra contrapartida de la crisis energética que estamos viviendo. ¿Y no creéis que también el asunto de que comentaba Joan antes, ¿no? El renovable sí, pero no así? Claro, nosotros, bueno, vosotros sois mallorquines, yo ya me considero mallorquín también porque vivo aquí. Esta cuestión tan territorial que se está dando bueno, tan territorializada, mejor dicho, que se da sobre todo en numerosos sitios de lo que se conoce como la España vaciada, llámese como quiera. Yo coincido con vosotros en que lo más importante será el precio de la luz. Y tal, y seguramente se mezclen también, como dice Joan, cosas soluciones a corto plazo con soluciones a largo plazo, ¿no? Como por ejemplo, bueno, hay que bajar el precio de la luz, vamos a construir una nuclear, como si la nuclear se construyera mañana y no en 10 o 15 o 20 años, según el país.
Pero creo que aún así, hablando ya a nivel estatal, el renovable sí, pero no así. Yo sí creo que va a ser un debate que yo creo que yo creo que va a ser interesante. No sé cómo va a acabar, no sé a quién va a beneficiar o a quién va a perjudicar o cómo va a ser, pero yo creo que es ciertamente interesante, porque yo creo que, ligando con lo que acaba de decir Ferran, estas declaraciones de emergencia climática, que luego a veces no se trasladan a la realidad en medidas prácticas, en medidas reales, mejor dicho, por parte de los poderes públicos, se debe, en cierto modo, a que no se ha explicado muchas veces qué implica la transición energética. Es decir, todos queremos solucionar. Me recuerda mucho siempre ese tema al Mar Menor, con el caso que yo he estado profesionalmente muy involucrado, ¿no? Todo el mundo quiere recuperar el Mar Menor, todo el mundo quiere luchar contra el cambio climático, a no ser repito, a no ser que sea un psicópata, todo el mundo te va a decir que sí, a no ser que literalmente odies a la sociedad, o sea, decir, no, sí, yo estoy de acuerdo con esto. Pero claro, según qué tipo de medida o según qué tipo de debate, yo creo que no se han tenido. Yo creo que no se han tenido. Y también ahí hay mucho caladero en ciertas preocupaciones legítimas que pueda haber en la España vaciada. Yo creo que es un caladero muy preocupante, a mi juicio, precisamente de movimientos populistas de extrema derecha, negacionistas del cambio climático también, porque están ciertamente confluyendo. Y os quería preguntar un poco si esto lo veis así vosotros o no, o creéis que a lo mejor será un asunto que se puede resolver o va para largo, o... Yo, a mi juicio, es un tema que hay que resolver cuanto antes y que tiene difícil solución en la medida en la que las zonas urbanas o la España densa, digamos, no haga parte de sus deberes. Y os pongo un ejemplo muy, muy claro. Baleares, que tiene menos de la mitad del territorio que la Comunidad de Madrid, tiene más potencia solar instalada a día de hoy que Madrid, con una población de 6 o 7 veces menos personas. Esto obviamente pues no es viable y tenemos prácticamente o sea, tenemos 2/3 de la potencia instalada que tiene Cataluña. Si queremos y creemos en una transición energética, las zonas donde vive la gente también tendrán que producir una parte de energía o, como mínimo, hacer un esfuerzo en la eficiencia y en la reducción del consumo. Si no, al final le estás cargando, en esto que hablábamos de la transición justa, le estás cargando el impacto exclusivamente a los territorios menos poblados, donde es más barato hacer instalaciones y tienes mucha superficie. Va a ser complicado, porque obviamente pues hacer oír su voz en Soria, en Teruel, en todos estos territorios de España vaciada es pues mucho más complicado, porque es gente que está mucho más aislada precisamente por esa falta de densidad de población y por tanto pues no se oye esas quejas tanto. Ahora bien, bueno, hay que ser capaces de ser valientes y que aterrice esta generación en todo el territorio. Y yo, por ejemplo, un caso que a mí me fascina es el caso del parque eólico marino del Cap de Creus, que está en fase de proyecto, si no me equivoco. La provincia de Girona, que produce, creo, si no me equivoco, que es el 1% de la energía que se produce en Cataluña y todos son quejas. Y en cambio, en Tarragona, que tienen todas las centrales, toda la industria química, toda la nuclear, todos los impactos medioambientales, etcétera, además tienen todas las eólicas en el Priorat, etcétera. Por tanto, yo creo que aquí hay un elemento de justicia territorial y que si no somos capaces de encararlo y con una cierta mano izquierda, bueno, va a ser complicado tirar adelante proyectos. Yo creo que aquí hay una combinación de cosas, ¿no? Yo creo que efectivamente tenemos que ser consecuentes, no vamos a poder generar toda la energía que se necesita en la España densa, igual que no pretendemos que la ciudad de Madrid, o la ciudad de Palma, por cierto, sea capaz de generar toda la comida que necesitan las personas que viven en esa ciudad. Y podríamos estar hablando ¿no? del impacto, y ojo, bueno, pues eso, del impacto de monocultivos, por ejemplo, o de agricultura intensiva o agricultura que no sea adecuada al territorio y que unos territorios, los rurales, por definición, son los que se lo están comiendo y la gente que se lo come, la gente que se come esos beneficios es la que vive en otros sitios, ¿no? Porque, ojo, insisto, estoy de acuerdo en que, y las renovables precisamente lo que permiten es acercar esa generación al consumo, pero también estamos hablando inherentemente o eso sería asumir el discurso de que inherentemente las renovables
son perjudiciales. Cuando nos hemos acostumbrado a otro tipo de paisajes y no nos molesta en absoluto un paisaje de bosque de eucalipto, cuando eso ambientalmente puede ser tóxico para el suelo, literalmente, peligrosísimo desde un punto de vista, a lo mejor, de incendios forestales Y y que es una terrible especie, y que es una especie invasora. y que es una especie invasora en la península ibérica, no es autóctona. Y sin embargo, bueno, pues como es verde, pues ni tan mal, ¿no? O hemos estado acostumbrados a ver carreteras, de hecho disfrutamos del campo, del paisaje desde la carretera, cuando para mí no hay impacto que destruya más el paisaje que la propia carretera desde la que usted, señor, está en un coche viéndolo, o que el paisaje marítimo, por ejemplo, una de las cosas que lo define seguramente son los faros, ¿no? Que es un impacto pues muy, muy, muy visible y sin embargo tiene un aspecto, los molinos, y nos podemos retrotraer a los molinos contra los que luchaba el Quijote porque eran grandes gigantes en el territorio, ¿no? O sea, también hay un elemento de entender que eh, el paisaje no es un concepto natural, el paisaje es un concepto humano y es la visión que pone el ojo humano sobre aquello que es, ¿no? Sobre aquello que realmente está. Entonces, obviamente hay que hacer las cosas bien, no cualquier sitio vale para cualquier tecnología, y también hay ejemplos de cosas que se han hecho mal que no habría que repetir y para eso tiene que haber unos trámites que permitan hacer las cosas bien. Pero ojo, igual que nos hemos acostumbrado, por desgracia, a cosas más horrorosas como mover varias toneladas de chatarra para desplazarnos de un sitio a otro, o por desgracia a respirar aire absolutamente contaminado, pues igual nos tenemos que acostumbrar que nuestro horizonte tiene otra pinta. Porque la diferencia es que si no tiene esa otra pinta, tendrá una pinta bastante peor, que será mucho más peligrosa por esa emergencia climática, ¿no? Pero yo creo que aquí, Joan, cuando hablamos de acostumbrarnos, y un poco para matizar mis palabras, yo estoy de acuerdo con lo que dices y coincido plenamente. Yo lo que simplemente quiero trasladar es que ese efecto de acostumbrarse supone un coste para una persona, pues un cambio de hábitos, cambio de percepciones culturales, etcétera, del mismo modo que supone un coste que un urbanita cambie parte de su dieta para que no sea tan carnívora, no sea tan derrochadora en alimentos o ahorre parte de su electricidad. Y ahí yo creo que aquello que yo quería trasladar es que tiene que haber, en cierto modo, no un poco más de equilibrio en estos costes individuales que se perciben. No quiere decir que la renovable sea mala per se. Yo no creo que sea el caso y además, al menos en los proyectos que hacemos aquí en Baleares, están obligados a que sean desmantelables al final de la vida útil. Es más bien un elemento de qué percepción tienen los ciudadanos del entorno respecto al coste. Es muy sencillo que un ciudadano de Madrid o de Palma encienda la luz y no se plantee de dónde viene esa luz. Y por tanto, yo creo que esto hay que cambiarlo. Desde luego, y que no puedes pretender, ¿no?, que alguien pueda aceptar algo, un cambio, por bonito, malo, difícil o fácil que sea, que uno mismo no está dispuesto a aceptar, ¿no? En este sentido, simplemente por meter aquí pues un ejemplo, ¿no?, de un proyecto que están promoviendo, un proyecto cooperativo que se está promoviendo, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, de poner 2 aerogeneradores en lo alto de todo, digamos, visibles desde toda la ciudad de Barcelona, que lo que no van a hacer es, obviamente, suplir el consumo energético de la ciudad, pero de alguna forma acercar ese impacto, bueno, pues también paisajístico a lo que es la propia ciudad, ¿no? O lo que puede ser, bueno, pues empecemos con tejados o empecemos también con tejados y lo que decías, Ferran, antes, ¿no? Que la administración hagamos que sea todo lo fácil posible, aprovechar todos los tejados, todas las cubiertas, mientras obviamente en paralelo hay que ocupar territorio porque, bueno, si estamos en una emergencia climática no da tiempo a pensárnoslo varias décadas hasta que empecemos a crecer masivamente en renovables. No, es ciertamente interesante toda la pedagogía que hay que hacer en esta cuestión, ¿no? Respecto a lo que comentabas, Joan, por ejemplo, del color verde. Con la agricultura intensiva sucede lo mismo. Como la agricultura intensiva tiene un color verde, a la mayoría de gente le produce una disonancia cognitiva, como que es algo positivo. Lo verde es como, oye, mira qué bien, ¿no? Y volviendo un poco a lo que hablaba antes del campo de Cartagena, claro, antiguamente allí había una agricultura de secano. Digamos que el campo verde brillante no era. Había algarrobos, había olivos, almendros, había este tipo de cosas, ¿no? Y había también cultivos, pero más pequeños, ¿no? Y en cambio, este verdor de la agricultura intensiva, ¿no? Porque las lechugas son súper verdes. Las lechugas es que te duelen los ojos de lo verdes que son. Claro, dan la sensación como incluso de vida, de que estás revitalizando el territorio, ¿no? Y ahora hay muchos eslóganes por allí de si se acaba la agricultura intensiva, desierto y paro, ¿cómo va a volver el desierto?
cuando climatológicamente aquello no era un desierto tampoco antes, y bueno, el paro habría que verlo porque precisamente muchos de los municipios que se dedican a eso tienen los índices de paro, después de 30 años de agricultura intensiva, tienen los índices de paro más elevados de todo el país. O sea que no sé yo muy bien qué ha traído el paro y qué se lo ha llevado, porque el paro sigue estando y seguramente haya más ahora. Entonces, me parece súper interesante, pues, todo esto, toda esta pedagogía que hay que hacer, porque yo creo que a veces, pues, en muchos sitios se ha dado por hecha. Y bueno, yo también coincido plenamente en que está bien empezar por los tejados, en que está bien empezar por las cubiertas, que ahí hay que poner placas y todo lo que sea, pero que si hacen números no da. Y es que no da. Y entonces, como no da, y aquí pues somos científicos, cada uno a su manera, bueno, menos Ferran, que es politólogo, y Joan, que es ingeniero, que aquí a los ingenieros no se les ha faltado mucho el respeto, pero bueno, cada uno a nuestra manera somos científicos, y si los números no dan, no dan. Entonces, pues bueno, mucha pedagogía, mucha mano izquierda y a intentar conseguir esos objetivos. Y ya por último, os quería preguntar, bueno, más bien pedir que hagáis alguna recomendación. Yo, bueno, de algún libro, lo que sea, o lo que os dé la gana, alguna serie que os guste, alguna actividad, algún documento, puedes decir más de uno, no pasa nada. Yo voy a recomendar uno un poco polémico, pero es que lo he pillado por aquí y es casualmente lo único que tiene que ver con la energía que tengo a mano, que es Cómo dinamitar un oleoducto de, de Andreas Malm, que es la primera vez que recomiendo un libro que no me he leído. O sea que, pero bueno, si me lo he comprado porque me lo ha recomendado gente en la que confío, y yo creo que está bastante bien. Así que, bueno, no hemos hablado de oleoductos ni nada de eso, pero yo ahí lo dejo. Yo, como recomendación, y lo digo porque la vi hace poco, es una serie que está en Movistar, no sé si puedo decir Movistar, pero bueno, en Movistar Plus. Aquí no, puedes decir. Y Esto no es La Resistencia ni nada de eso. Bueno, La Resistencia está en Movistar, la o sea, esto, resistencia pero está en esto no. Movistar, exacto. La Resistencia está en Movistar, sí, Eh, La Resistencia sí podrías decir Movistar, no, pero que sí, aquí ahí. puedes decir que aquí no me paga Que nadie. se llama El Apagón. Obviamente no trata de energía, bueno, sí que trata de energía propiamente dicho, trata de qué pasa cuando no hay energía, y un poco pues es un poco colapsóloga para mi gusto, pero me parece una reflexión interesante de los riesgos a los que nos enfrentamos como humanidad si no somos capaces de solventar y de crear una sociedad mucho más resiliente y más capaz de adaptarnos al cambio climático, y obviamente pues de frenar sus impactos al máximo. No habla de cambio climático en sí, sino habla de un apagón por una tormenta solar que hace caer todo el sistema eléctrico, y que tardan meses en recuperarse. Y te cuenta todo el drama social en muy pocos capítulos que se deriva de ello, y de lo poco adaptados que estamos, y la falta de resiliencia social que tenemos ahí. Yo creo que es interesante. Y cómo se ve que en ese momento la bicicleta es el elemento de movilidad preferido. Pero bueno, digo, porque yo creo que puede venir bien para mucha gente replantearse cuáles son las prioridades vitales, y que efectivamente pues hay cosas de las que podemos prescindir y que vamos a hacer también un beneficio al planeta. Pues yo, si os soy sincero, si soy plenamente sincero, estaba ahora repasando series, pelis, libros, y me estoy dando cuenta de que me he estado dedicando estos años a huir lejos, todo lo lejos posible, de cualquier obra de ficción o no ficción relacionada con la transición energética. O sea que la recomendación sería, fíjate, intentar, si alguien se dedica al ámbito energético, al ámbito de transición energética, transición ecológica, del medio ambiente, conciliar también, o sea, esa mochila a veces que nos ponemos, ¿no? Pues quien se autodenomine ecologista o quien le preocupe el medio ambiente, eh, esa ecoansiedad que a veces nos autogeneramos, gestionarla, encontrar formas de conciliar, digamos, esa carga que al final, ¿no? Pues yo creo que la generación millennial y siguientes, pues hemos heredado porque no nos queda otra, así que para gestionar el mundo en que queremos jubilarnos, y por tanto recargar pilas, encontrar redes también donde nos sintamos cómodos, donde nos sintamos apoyados para seguir currando en un mundo en el que vamos a tener que gestionar la crisis climática. Nos dediquemos a algo relacionado con el medio ambiente o la energía o no, esta generación y las siguientes vamos a tener que gestionar el cambio climático, o sea que buscar formas de resiliencia social también, anímica y colectiva para afrontar este reto y hacerlo pues todo lo mejor posible, ¿no? Y a lo mejor haciéndolo y gestionando también esa,
no sé, ese reto, ese diálogo intergeneracional y que no se quede, ¿no? Bueno, pues solamente en culpar a los boomers y otras generaciones del patatal que nos han dejado en muchos ambientes, sino intentar entender, ¿no? Cómo hemos llegado hasta aquí y qué nos toca hacer a nosotros, fíjate. O sea, que no os voy a recomendar ninguna obra en concreto, pero más una filosofía a lo mejor de cómo tratar de llevarlo lo mejor posible. Ese consejo vale más que cualquier libro. Así que bien dicho está. Y ya por último, ultimísimo, pediros que le digáis a la gente dónde os pueden encontrar a vosotros y el trabajo que lleváis a cabo. Pues a mí me podéis encontrar en Twitter, si sigue existiendo para cuando se emita este programa, con el nombre de Ferran Rosa, todo junto, y el trabajo que hacemos desde el IBE, desde IBE/GOIP, de Gobierno de las Islas Baleares. Y nada, pues yo creo que esa es la forma más ágil y más fácil de encontrarme. Si no, a través de Pablo seguro que os puede dar mis detalles, y si no, si venís a Palma, pues seguro que también será más fácil encontrarnos. O sea, si venís a Palma, Ferran y yo vivimos en el mismo barrio. O sea, que nos podéis ver a los dos a Visitar a la los dos, vez. efectivamente. Literal. Sí. Vivimos a 3 minutos, literalmente, andando, Cuatro, porque ¿no? no tenemos coche. Por cierto, Ferran y yo estamos en una cooperativa de coches eléctricos, y aquí lo dejo, que esto es una cosa que se puede hacer. Estamos en una cooperativa de coches eléctricos en los cuales se reservan como si fuera un patinete, pero en vez de un patinete un coche. Y bueno, que son otro tipo de cosas que se pueden hacer. Pero vamos, que si venís a Palma, estamos aquí los dos y ahora le toca a Joan, que bueno, Joan en Palma es más intermitente, pero también se deja caer. Bastante más intermitente, y además, bueno, pues hay que limitar cuánto vuela uno, aunque me encantaría estar más a menudo, ¿no? Pues yo también en redes, en Twitter, en j/Groizard, y también obviamente pues en la web del IDAE, ¿no? IDAE.es, que es como idea pero con las vocales cambiadas, y ahí pues tratamos de hacer un seguimiento de todo el trabajo que hacemos, y solemos estar accesibles, todo lo que nos dejan. Pues muchísimas gracias por haber venido. A los que nos habéis escuchado durante toda esta temporada, pues que esperéis un poco, porque ya vendrán episodios ya para 2023. Y bueno, a vosotros dos, que no será la última vez que os paséis por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Ya puedes escuchar Sendas en las principales plataformas de podcast y no olvides seguirnos en @sendaspodcast en Twitter e Instagram.